¿Por qué crees que niñas quedan embarazadas? Porque estaba enamorada. Las hormonas en la adolescencia alborotan y hacen cosquillas. Pero yo creo que tiene que ver también con las dependencias emocionales que vamos forjando desde muy chiquitas. Además, porque te estoy hablando de que a los hombres es como si esa responsabilidad no fuera de ellos. Te le dice a una niña, mira, si tú vas a querer tener sexo, que no sea por presión, que entiendas que es algo que va a marcar toda tu vida, el cómo te vas a sentir al otro día. Yo siempre digo a todos mis pacientes cuando llegan la primera vez, le digo, yo soy facilitadora de un proceso, pero el trabajo es tuyo. A los 16 años se convirtió en madre, sobrevivió violencia doméstica, reconstruyó su vida y hoy lidera movimientos que transforman la vida de miles de mujeres latinas en Estados Unidos. En este episodio de Amigas sin Filtros hablamos con la psicóloga e emprendedora sobre su proceso para sanar a su niña interior y cómo tú también puedes comenzar a sanar a tu niña interior. Ella es doctora Claudia Campos. Claudia, para que personas puedan entender quién eres tú ahora, ¿qué es algo que deben entender de tu niñez? Bueno, mira, yo creo que somos una historia. Definitivamente todas y todas las personas tenemos una historia que contar, una niñez que nos ha generado momentos bonitos, a otros no tan agradables, pero que definitivamente marcan lo que somos como personas. El hecho de que uno tenga una edad no quiere decir que dejó de ser la niña de 2, 3, 4 años o 7 o 8 años. ¿Quién es Claudia la niña? Claudia la niña nació en Colombia. O sea, soy colombianísima. Es más, cuando uno emigra y cuando uno llega a este país, aprende. Yo digo que aquí aprendí que no era colombiana, sino colombianísima. Por todo lo que definitivamente implica nuestros países. Pero también una mujer latina que creció en Cali, Colombia. Nací básicamente entre Cali y Bogotá, la capital. De una familia muy pequeña en el sentido de la familia nuclear mía, papá, mamá, que ya son seres de luz que me acompañan, y una hermana mayor. Y crecí siendo una niña como todas, una niña además muy inquieta por la parte intelectual. Me encantaba leer, me encantaba estudiar, me encanta todo esto. Y esa fue la niña que creció entre una familia muy linda, extendida también de primos y tías. Y en ese sentido, pues creo que tuve una niñez muy, muy hermosa. Soy bendecida con la familia que tuve, Zoila. ¿Y cómo fue que terminaste en Estados Unidos? ¿Cómo llegaste o surgió vivías en Colombia y ahora estás aquí? Bueno, mira, lo que pasa es que obviamente al tener la edad que yo tengo una historia larguísima, ¿verdad? Pero sí, a ver, te cuento que yo, yéndonos un poquito más hacia atrás, yo fui madre adolescente, me casé a los 16 años, tuve mi hijo, y fue un matrimonio que, bueno, ya después es un poco la historia de allí, que duré 10 años, divorciada también creo que otros 8, 9, 10 años, y conozco al que hoy es mi esposo, hace 28 años. Wow. 28 años que conozco a este hombre costarricense, un tico. Nos conocimos. ¿Pura vida? Pura vida, eso sí es pura vida. Y nos conocimos en Zacatecas, México. O sea, toda una historia. Yo vivía en Colombia y él vivía acá. Él tiene su doctorado en salud pública y ha trabajado siempre en salud pública. Entonces, pues básicamente nos conocemos allí y él es el responsable de que Claudia Campos haya venido a Estados Unidos hace 28 años. Wow. Yo vine por un proyecto de vida. Yo no vine por el sueño americano, como mucha gente, ni vine porque quería forjarme una vida profesional acá. No, vine por un proyecto de vida personal que se llamaba Amor y que se llama Amor. Y 28 años después sigo sintiendo que ha sido una de las mejores inversiones de mi vida. Qué lindo. Tengo una pregunta acerca de eso, pero antes de que vaya ahí me gustaría retroceder. Fuiste mamá, te casaste a los 16 años, ¿correcto? ¿Y a qué edad fuiste mamá? Realmente a los 16. Yo quedo embarazada y me caso.
Okay. Básicamente, porque además no, en esa época, yo digo en esa época de una familia tradicional, además, una familia conservadora, religiosa, o sea, enmarcada pues por toda esta parte religiosa que tenemos en América Latina, pues como que la opción era o te casas, ¿verdad? Entonces, obviamente quedo embarazada a los 16 y mi hijo nace, yo acababa de cumplir los 17 años. Y sí, o sea, con todo lo que implica ser madre adolescente, pero también con todo lo que implica la culpa, Zoila. La culpa de haber defraudado a unos papás, de truncar. En ese momento pensé que iba a truncar mis estudios. Yo acababa de salir del high school, del bachillerato. En todo me ha rendido. Yo digo que he sido como precoz en muchas cosas porque salí casi a los 15 años del high school. Wow. Que, en ese sentido. Entonces, realmente creo que la gente no conoce esas historias detrás de lo que uno es y cómo me he forjado y el por qué mi lucha por las mujeres también. ¿Por qué el tema de la educación sexual? ¿Por qué el tema de la sexualidad? ¿Por qué no le hablan a uno de educación sexual en las familias latinas en ese momento? Mucho menos. Entonces yo creo que definitivamente ahí empecé mi adolescencia, siendo una mujer casada, una niña que tuvo que madurar criando otro niño. ¿Tu mamá en ese entonces reaccionó de una forma que te apoyó o fue te vas de la casa y te casas? No, mira, realmente yo le tenía más miedo a la reacción de mi papá, en el sentido de que mi papá, a pesar de que era más solidario, pero era el fuerte, era la figura, ¿no? Masculina. Para mi mamá fue muy duro. Realmente, como yo creo que para todas madres, o sea, cuando uno es madre y cuando uno empieza, obviamente yo ya estoy en otra etapa que digo yo, miles de veces he dicho a través de los años, wow, ahora entiendo a mi mami, ¿no? Y es que uno realmente no entiende hasta que tú estás como en ese mismo papel. Mi mamá le dio muy duro, para mi mami fue muy, muy, muy difícil, realmente, además porque yo era la niña menor. La esperanza pues de toda una profesional del estudio, una niña que fui absolutamente nerd en el colegio, que me encantaba estudiar, entonces como que no como que esta imagen no cuadraba, ¿no? Entre esta niña tan juiciosa, pero ¿por qué pasó esto, verdad? Y mi mami, a pesar de que fue duro, pero el que enseguida tomó las riendas del apoyo y del amor incondicional fue mi papá. Wow. Recuerdo mucho que cuando ya pues le dijimos, obviamente nos casamos a escondidas, o sea, fue toda una historia. Tú tomaste la decisión, no es de que tu papás te obligaron a casarte. No, nosotros tomamos la decisión. Wow. Nosotros, y tal vez porque era la única manera de enfrentar a los papás. Era como que mejor decimos que nos casamos antes de contar toda esta historia. O sea, como dos adolescentes irresponsables, inmaduros. Bueno, él me llevaba 5 años. O sea, él tenía pues mucho más edad en ese sentido para una adolescencia. ¿No era ilegal? Porque parece entonces él ya tiene 21, no 16. Mira, en ese sentido no sé si era ilegal en ese momento, pero pues me imagino que sí, yo era una menor de edad y él ya era mayor de edad. Pero nunca se vio desde ese punto de vista. Yo creo que era lo común antes también. De hecho, las abuelas se casaban a los 14, a los 15 años. O sea, wow. Okay. Era cosas muy difíciles. Entonces nos casamos escondidas y cuando ya pues enfrentamos la decisión de lo que estaba pasando y contar lo que estaba pasando. ¿Fueron juntos? Fuimos juntos. La historia es muy, en ese momento yo lo pienso y digo, wow, lo que es la irresponsabilidad de unos adolescentes, ¿no? Porque yo pues básicamente le dije en ese momento a él, de aquí yo salgo con las maleticas porque me van a echar. O sea, yo sentía que no sé por qué realmente yo dije, pues se van a poner furiosos. O sea, claro, con toda la razón. Y no, la fuimos juntos a hablar, a decir lo que estaba pasando. Y la reacción de mi papi fue muy dura en ese momento. Para mí, emocionalmente no dura de ponerse bravo, porque se quedó callado. De hecho, te digo que cuando yo cuento, y varias veces he contado este episodio, y todavía, que digo yo, todavía quedan lágrimas en el alma, de ver a un viejo hermoso que baja la mirada, se queda en silencio, y claro, y nosotros dos nos mirábamos como,
¿Y ahora qué? No dicen nada. Levantó su mirada y me dijo, nos dejaste solos. Pero tú cuentas con nuestro apoyo. Y tú sigues estudiando y terminas tu universidad. Ese fue el regaño de mi papá. Qué lindo. Un par de viejos que nos apoyaron, que en ese momento nos fuimos a vivir con ellos. Ellos vivían solos. Mi hermana mayor ya se había casado y vivía en Londres. Y nos apoyaron. O sea, yo creo que el estudio, lo que soy a nivel profesional, se lo debo a esta fuerza de un papá que sintió, seguramente diría, no es lo que queremos para ti, pero ya la aceptación de sigue adelante con tu vida. Y mi mami, pues obviamente me cuidaba el niño mientras yo iba a la universidad. Wow, qué linda historia. Sabes que me conecto contigo en ese aspecto porque yo quedé embarazada a los 18 años. Y el miedo más grande fue contarle a mis papás. Claro. Incluso yo ni le dije. A la primera persona que le dijimos fue a la mamá del papá de mi hija. Y la mamá llamó a mi mamá por teléfono para decirle, te cuento. Y mi mamá, que vengan a la casa. Y entonces ella nos llevó a mí, y porque yo no estaba en la casa, y mi mamá me esperó afuera. Y lo recuerdo como que si fuera ayer. Claro, me esperó afuera. Imágenes. Sí, y mi mamá muy linda, llorando, tocó mi estómago y dice, wow, estaba sorprendida. Pero luego fuimos arriba, porque vivimos en un apartamento, para contarle a mi papá. Y mi papá sí fue, yo era como la niñita, ¿no? La menor también. Claro, sí. Wow, entonces, mi papá también dejó de hablarme. Y a mí me agarró durísimo, yo lloraba, porque cada vez que salía de la casa me daba un beso, y ese día salió y no me daba el beso, y le digo, ¿y mi beso? ¿Qué beso ni nada? Y dijo cosas feas, así como eso, para mí eso fue feo, pero eventualmente, cuando mi mamá me dijo, se casan, porque se tienen que casar, mi papá dijo, no se van a casar, tú tienes que vivir tu juventud y termina la escuela, porque yo sí seguía en la escuela, seguía en la high school. Yo me relaciono con ese miedo. ¿Por qué crees que niñas a nuestra edad quedan embarazadas? Mira, yo sí creo que es la falta de comunicación y de educación sexual, Zoila. Porque obviamente hoy en día pues podríamos decir que también tiene que ver mucho con esta presión que hay, porque si yo me pongo a mirar hacia atrás y digo, ¿por qué? Pues uno puede acordarse de cosas, desde, porque estaba enamorada, desde, las hormonas en la adolescencia alborotan y hacen cosquillas, mira. Entonces, en ese sentido pueden haber muchas razones, pero yo creo que hay una razón de fondo que todavía sigue perpetuando en la adolescencia hoy en día, y esto ya un poco mezclando no solo lo que sucedió conmigo o contigo, fíjate, o sea, porque igual a los 18 años todavía se es una niña joven para ser madre. Pero yo creo que tiene que ver también con las dependencias emocionales que vamos forjando desde muy chiquitas. Porque en mi caso, no sé en el tuyo, pero en mi caso sí existía la famosa presión de si me amas, lo vamos a hacer. Yo me acuerdo que como que no era que yo dijera, wow, qué delicia, qué rico, y sí, voy a tener sexo, y voy a... No, yo no era una niña loca. Yo no era una niña que pensara en eso. En ese sentido, entonces... Creo que sí era la presión, el miedo a perder a ese, además era mi primer novio, ¿no? Entonces era a perder ese amor, a perder ese hombre, que yo sentía que estaba súper enamorada. Entonces creo que tiene que ver mucho con la autoestima, con la valoración que nos damos, con la dependencia. Y yo creo que pues definitivamente hoy en día, mira, yo digo después de tantos años que uno viene luchando con esto, y todavía hoy en día los jóvenes, todavía muchos hombres es, si tú me amas, te vas a entregar. Porque ese es como el signo de que hay un amor maravilloso, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso, en que hoy en día también el embarazo juvenil es muy alto. ¿Y qué pueden ser los padres? Porque, por ejemplo, en esa época también se embarazó una de mis mejores amigas, pero yo era
un poquito más, me dejaban salir más. Mis papás estaban como más, confiaban más en mí, pero sus papás de ella eran más, conservadores. No sales, Claro. tu curfew, pero sin embargo tuvimos el mismo resultado. Entonces yo no puedo decir los papás tienen que cuidar de sus hijos y no dejarlos salir, o los papás deben de dejar salir a su hijo y no, porque igual pasa lo mismo. Claro. ¿Qué piensas tú que como padre, que nos están escuchando, que quizás tienen sus hijas ya de 14, 15 años, hay algo que se puede hacer para evitar que sus hijas salgan embarazadas a tan temprana edad? Mira, evitarlo como tal, a veces pensamos, pues es difícil. Sin embargo, sí hay herramientas que pueden ayudar a que definitivamente pues una niña no quede embarazada, ¿verdad? Porque yo te pregunto, ¿tú por qué quedaste embarazada? ¿Yo por qué quedé embarazada? ¿No planificamos? Uh-huh. Ellos no utilizaron un preservativo condón. Uh-huh. No teníamos las herramientas claras de sí, si vas a tener relaciones sexuales, ¿estás preparada para eso? A mí nadie me habló. Venía de un colegio de monjas. Yo estudié con monjas toda mi vida. De una educación religiosa donde además te hablan de que es pecado, pero no te enseñan cómo prevenir el pecado. Uh-huh. Entonces creo que hoy en día suceden muchas de esas cosas. Que las niñas saben hoy en día más que nosotras en ese momento, y estamos hablando de dos generaciones distintas, la tuya y la mía. Tú eres una mujer mucho más joven y sin embargo el resultado fue el mismo. Uh-huh. Y si buscamos la raíz, porque la punta del iceberg es esa, pero la raíz, no hubo una comunicación, no hubo educación. El por qué hoy en día una niña no le exige a un hombre o a un chico, porque no tiene que ser ni que hombres, también niños como ellas, que utilice un preservativo, que utilice un condón. Porque les da pena, les da miedo, porque eso no se hace. Y tiene que ver también con los padres y madres, en este caso, pues, latinos, que todavía seguimos pensando que toda esta educación se permea y es como un velo de la religión, ¿no? De que, porque es que mi hija tiene valores. No, yo también tuve valores en ese momento, y tú también. Y muchas niñas. No se trata de los valores. No se trata de que seamos buenas o malas, o que seamos la niña locata o la niña que está metida, no. Sino se trata de que no nos dan herramientas en la adolescencia para decir no. Que no nos dan herramientas para amarnos, que no nos dan herramientas para valorarnos, que no nos dan herramientas para decir, sí, tengo ganas de hacerlo, pero un momentico, tú te pones un preservativo porque yo no quiero quedar embarazada. Uh-huh. ¿Y cuáles crees tú que son algunas de esas herramientas? La comunicación, el hablar abiertamente, el poder sentarnos y decirle a una niña, mira, las mejores cosas que yo veo y que le digo a las mamitas cuando tienen adolescentes y que llegan a decirme, bueno, cómo educarse sexualmente cuando ya están preparadas. A los 15, 16, cuando tú ves que empiezan a tener novio, es importante. ¿No quieres hablar conmigo de ese tema como mamá? Busquemos una profesional que te hable. Camina donde tu pediatra, que te hable cómo planificar. Camina, que hables de qué, además porque te estoy hablando de que a los hombres es como si esa responsabilidad no fuera de ellos. Uh-huh. Y en las niñas hoy en día no es solo el embarazo. Las enfermedades de transmisión sexual son muy altas. Es verdad. Por ejemplo, la clamidia es una de las cosas que está, el herpes genital. Entonces, miles de situaciones que estamos haciendo. ¿Y por qué es? Por el silencio. Porque no se habla. Y no se habla las cosas como son. No se le dice a una niña, mira, si tú vas a querer tener sexo, uno, que no sea por presión, que entiendas que es algo que va a marcar toda tu vida, el cómo te vas a sentir al otro día, el si quedas embarazada, qué pasa, cómo trunca eso tu carrera. Eso hay que hablarlo. Pero los padres y madres de familia latinos nos da todavía mucho miedo el hacerlo, ¿no? Wow, me encanta. Yo recuerdo, yo traté de hablar con mi hija de eso y era, ay mamá, no quiero hablar de eso. Hasta los niños le dan vergüenza a veces a escucharnos, creo yo. Pero en ese caso creo que uno tiene que esperar que tenga la suficientemente edad para que uno pueda hablar de eso abiertamente. ¿Te casaste? ¿Cuánto tiempo duraste casada y por qué se divorciaron? Bueno, mira, duré, yo creo que 9 años, íbamos tal vez para 10 años.
duró mucho, porque parte de la otra parte de mi historia es que me casé con un hombre que era pues un narcisista, y tuve pues toda esta violencia narcisista también. Un hombre, yo no sufrí de violencia doméstica física, pero es que no había necesidad, obviamente, en una niña que va creciendo con un hombre que quiere tener el poder, el control, celoso, emocionalmente, ¿no? Entonces, fue siendo emocionalmente muy duro. O sea, la violencia emocional, miles de situaciones, de insultos. Dame un ejemplo para los que nos están escuchando que puedan estar en una relación con alguien narcisista y no lo sepan. ¿Cómo qué cosas hacía él que define que era narcisista? Mira, y es más, porque igual esto lo sé hoy y lo supe después, digamos, cuando ya después de divorciarme, entro en terapia y me doy cuenta de que había estado en manos de un hombre así, porque en ese momento tú no te das cuenta. Un hombre que te controla el cómo te vistes, un hombre que por más de que él no pudo dejar de que yo no estudiara, pues porque estaba de por medio mis papás, ¿no? Que fueron mi papá fue el que luchó porque yo terminara una carrera, y que estudiara. Entonces ahí él no podía como meterse mucho a decir no estudias. Un hombre que yo estaba en la universidad, de pronto en la biblioteca estudiando con mis compañeros, y de pronto lo veía aparecer a él de la nada. En ese momento para mí, ay, tan lindo, ay, me dio la sorpresa, pero era continuo. Entonces, obviamente te está vigilando todo el tiempo. Que te va aislando de tus amigas porque esa amiga no me gusta, porque no te conviene, porque empieza a controlar miles de situaciones como esas. Un hombre que siempre sentía que tú eras yo era un trofeo para él. Una niña pues en ese momento absolutamente hermosa, con un cuerpazo, que entonces él se encargaba de que yo estuviera muy linda, pero siempre y cuando saliera con él y estuviera con él. Entonces era ese control que definitivamente hoy en día muchas niñas no lo ven. El que me llamaba en ese momento, pues no teníamos celulares, pero a la casa entraban llamadas, miles de llamadas al día para ver si yo estaba en casa. O sea, cosas que era control y que en ese momento uno las disfraza con el amor, con el cuidado. Y pues sí, un hombre que sentía que él era el rey, que él era el que mandaba, ¿no? ¿Insultos también? Sí, insultos, como muchas veces, por ejemplo, con respecto, yo creo que este estilo de personas también saben qué botones son los que apretan para que a ti te duela, ¿no? Uh-huh. Y uno de esos para mí era toda la parte intelectual, los estudios, el hecho de estudiar, ¿para qué estás estudiando? Sí. O sea, tú no vas a salir adelante. El hecho también de decir cosas miles de veces, por ejemplo, ya después cuando todas las peleas fueron escaladas, yo no podía tener amigos, no podía tener amigas, porque si no era, no quiero usar malas palabras, pero la gente ya se imaginará. Puedo sin filtro, ¿verdad? Yo como hablo sin filtro. Sin filtros. Bueno, pues ahí, si yo no era una mujer de la vida alegre, pues porque si yo salía con amigos o en ese sentido, pero si salía con mujeres, entonces era lesbiana. O sea, era el que usted, porque claro, como usted es una puta, entonces obviamente, claro, por eso es que quiere irse a tomar, no sé, a la fiesta. O sea, todo el tiempo era este estilo de situaciones y de insultos. Si llegaba, por ejemplo, ya cuando empecé yo a trabajar, digamos, ya terminé mi carrera, empecé a trabajar y desde ese momento también, y trabajaba en medio de un mundo de hombres porque era un hospital, entonces había muchos médicos y claro, para él eso lo sacaba de su centro, el hecho de que él no tuviera el control de ver qué estaba haciendo ahí. Un hombre infiel, porque pues también era infiel. Entonces en ese sentido, pues claro, toda esta parte de control se va dando y ese no es lo peor, es que tú te lo vas creyendo. O sea, porque no es el maltrato, es tú te vas creyendo
que sí, que yo no soy tan bonita, que yo no soy tan buena, que yo no puedo profesionalmente, que cuando yo salía o llegaba, de pronto él me decía, pero esta mañana no ibas con el pelo así, o no ibas con la camisa abotonada. Yo me veía, Zoila, en ese momento, tendría 21 años, tal vez, 20 años, no sé, ponle la edad que tenga joven, entrando a mi casa y chequeándome cómo estaba. El botón lo tenía prendido, no lo tenía, del miedo a la reacción de él. Wow. Me peinaba como si realmente yo viniera de hacer algo malo. Wow. Cuando llegaba era de trabajar, de estudiar, miles de situaciones como esas te podría relatar. De hecho, ya creo que las he olvidado muchas de ellas con el tiempo. Yo digo que la ventaja es que va uno aprendiendo como a reabsorber esas cosas, pero miles de situaciones como estas. Porque era ese miedo a su reacción, miedo a esos celos, miedo. Hubo momentos en que me olió la ropa interior. Wow. Para ver de dónde venía yo. Uh-huh. Y eso fue lo que marcó mi adolescencia y mi juventud. ¿Y cómo fue que duraste tanto tiempo ahí? ¿Era por tu bebé? ¿Era porque no sabías qué hacer? Y ahora con tu conocimiento que tienes ahora como psicóloga, ¿qué fue lo que te mantuvo en una relación con un narcisista tanto tiempo? Mira, creo que obviamente ahora sé a través, digamos, obviamente yo hice terapia, hice muchas cosas para poder sanar, y entiendo que yo era una mujer dependiente emocional, una mujer que sentía que con amor lo iba a cambiar, pero también que me daba miedo estar sin él. Por miles de razones. Una, creo que en ese momento yo no decía basta porque no me creía suficiente. ¿Quién me va a querer? Con un hijo, ya una mujer casada, entonces no me creía suficiente. Miedo al que dirán, a una sociedad que juzga, miedo a una mamá que iba a levantar el dedo, te lo dije. Además, como que era como un mandato, ¿no? De, usted escogió esto, mijita, quédese ahí, ¿no? Y creo que todo eso fue lo que hizo que yo, al comienzo, pues sí, sentía que era amor y que lo quería y que no quería estar sin él, y porque además estos hombres tienen un lado encantador. O sea, él hacia afuera era encantador con todo el mundo. Todo el mundo lo adoraba porque no, tan divino, tan atento, tan amoroso como te trata. Y yo nunca hablé. Nunca, ni en mi familia. Wow. Cuando todo se acaba, que empiezo a contar todas estas cosas, de hecho, todavía se aterran. O sea, ¿y usted por qué no decía nada? Por miedo. Y por miedo a eso, al que dirán, por miedo. Y como él tenía esta parte encantador, me hace acordar mucho una paciente que tuve, más una de las mujeres que tuve en alguno de los grupos de apoyo que yo dirijo, uh-huh, que alguna vez hablando de su violencia, dijo, ay, es que él es tan lindo, solo cuando se mete el diablo adentro es que se pone tenaz. Y yo entendí eso. Es más, lo sentí. Yo sabía lo que es vivir con un hombre tan lindo, tan amoroso, y que contigo, y lo que es esta rueda de la violencia, ¿no? De que se explota la agresión, después piden perdón, lloran, porque igual él lloraba, pedía perdón, prometía, yo le creía y volvíamos otra vez. Entonces, no es que uno quiera quedarse ahí. Yo oigo a veces, con las mujeres, con las pacientes, eso, ¿no? Ese, ay, pero ¿por qué no sale de ahí? ¿Por qué se deja pegar? ¿O por qué se deja abusar? No, nadie quiere maltrato. Nadie.
pero no sabemos cómo salir de ahí. No sabemos cómo salir de nuestro propio caos. ¿Y cómo terminaste saliendo de ahí? Yo creo que Dios, que Dios, un ángel, los angelitos, mira, tuve un angelito muy hermoso en mi vida que me ayudaba primero a creer en mí, a sentir que yo valía, y creo que ya cuando empiezo, ya, obviamente yo ya había terminado la carrera, Alex también ya estaba pues más grande. Alex es mi hijo, mi faro. Y él tampoco fue un buen papá. También era violento con su hijo. Oh. Entonces yo creo que todo eso se fue sumando, el que ya yo había madurado un poco más. Pero tengo esta persona que fue muy linda conmigo y que me dio pues como el hecho de creer en mí, de que de verdad, de empezar y de no aguantar más. Y ya, obviamente se fue dando y creo que fue en uno de esos episodios que vi la puerta de mi casa como un espejo, que me vi otra vez en esa situación de estoy bien, no estoy arrugada, estoy planchada, esta indignación que me dio, que cuando me veo como un espejo, entré furiosa diciendo hasta aquí. Y ya, creo que ahí fue donde empezó. Y fue difícil porque obviamente él no quiso aceptar, él entonces buscó el amante, los amantes, porque no era uno solo, yo tenía, según él, pues, un harén de hombres. Wow. Fue difícil porque fue un caos muy grande y un trauma muy grande. Yo cuando salgo de mi casa es porque él hace un estallido de rabia muy grande, y cuando yo ya salgo, me voy para la casa de mis papás porque él me amenazaba con que yo no iba a ser de nadie más porque me iba a matar o iba a matar al que estuviera conmigo. Uf. Me quemó toda la ropa. Y yo salí con el tesoro más grande de mi vida, mi hijo. Alex. Wow. ¿Y cómo hiciste para que él no se vuelva a acercar a ti o que te perjudique o te haga daño? Mira, yo creo que ya cuando él de una u otra manera se dio cuenta que ya no más y que ya no tenía ese poder sobre mí, creo que ahí, cuando yo rompí ese poder, porque él me llamaba a decirme que me iba a quitar al niño, porque yo era una mala mujer, porque yo vivía con una cantidad de hombres. Recuerdo tanto ese día, soy esa imagen, y digo, yo creo que esa fue la imagen que fue la que yo dije, esta imagen no se me tiene que borrar nunca, porque fue como un poder, como una fuerza, que él estaba insultando, diciendo, es que claro, porque te va a quitar tu hijo, porque tú eres una puta. Y me acuerdo que con una fuerza le dije yo, sí, soy una puta. Lo reconozco. Pero resulta que al niño le vamos a tener que enseñar a querer a la mamá de mala vida y a un papá presidiario, porque usted dice que va a matar a todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le tocó en suerte eso. Fue como palabras mágicas, fíjate. Como que cuando yo empecé a decirle ya, sí, diga lo que quiera, él sintió que ya empezó a no tener el poder sobre mí. Cuando ya no me cuando yo ya no le peleaba por suplicarle que no me llamara así, que yo no era esa, que yo era una buena mujer. No, cuando ya le dije, ay, sí, lo soy, sí, claro. ¿Alguna vez le suplicaste que no te deje a ti? ¿Él trató alguna vez dejarte? ¿O si sigues haciendo esto me voy a ir? No. Esa parte sí no, fíjate, yo era de su propiedad. Él podía hacer lo que quisiera. Y cuando tú te enterabas que él te sacaba la vuelta con otras mujeres, ¿te dabas cuenta de una forma que físicamente lo mirabas o es que te enterabas? No, me enteraba. Y me enteré después de muchas cosas también, ¿no? O sea, acuérdate que uno siempre se entera después de que sale, de que todo el mundo sabía menos yo. ¿Cómo empieza tu proceso a sanar todo eso? Mira, ¿y qué es lo que tuviste que sanar? Mira, tuve que sanar muchas cosas, Zoila, y empieza el proceso con terapia. Yo realmente voy a terapia, empiezo pues todo un proceso de empezar a reconstruir los pedazos que había en un alma rota, de una niña rota, pero también sin darme cuenta de una niña herida, de una niña
que internamente yo sin quererlo, tal vez en mi casa crecí muy a la sombra de una hermana mayor. Crecí muy con la comparación, crecí muy sin creerme bonita, crecí sin creerme que valía. O sea, como que muchas cosas, porque no me faltó amor, pero sí me faltó el hecho de que cuiden la autoestima de uno. El hecho de pronto de la comparación, ¿verdad? De también en el colegio, de no sentirme de niñas que te hacen lo que hoy llaman bullying, pero en ese entonces pues ni bullying le decíamos. Entonces como que en ese sentido empecé a sanar esa niña. Yo creo que ahí fue la terapia que me ayudó, obviamente una fe también, el confiar en que también había una parte mía muy en ese sentido de creencia, de espiritualidad, pero creo que me ayudó muchísimo el hecho de empezar a confiar en mí y a creer en mí y a quererme. Esa famosa frase que hoy todo el mundo usa tan fácilmente de ámate a ti misma, que parece como una frase cliché. Sí, realmente, pero el ámate a ti misma no es mirarte a un espejo y decirte, ay, cómo estoy de linda, no. ¿Qué quiere decir amarte a ti misma? Amarte a ti misma quiere decir aceptarte y mirar dónde están tus heridas y sanar esas heridas. Porque si tú cierras una herida con la infección por dentro, tarde o temprano sale. ¿Cómo cierras una herida con la infección adentro y cómo la sanas antes de removiendo esa infección? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hablo de eso, pues básicamente a veces nos negamos esas cosas, ¿no? Yo soy fuerte y ya, metamos la mugre debajo de la alfombra. Para que todo se vea bonito. Entonces, cuando tú vives de apariencias, cuando tú eres incongruente, cuando yo puedo venir y darte una historia divina de éxito y de maravillas y decir soy la mujer exitosa y mira todo este movimiento y salir de aquí y sentarme a llorar en el carro. O en mi casa sentirme la más infeliz, la mujer con ansiedad, con depresiones. Tenemos que enfrentar. Yo he enfrentado momentos de mi vida donde he hablado de esto, del abuso, o de momentos en que me sentí con depresión por varias situaciones. Entonces, sí, el decir, claro que soy una mujer de carne y hueso, pero no me quedo en la figura poniéndome máscaras para que todo el mundo me quiera. Porque si tú te estás poniendo una máscara para agradar, tienes un problema grande. Me encanta. ¿Y cómo sanas? ¿Cómo realmente le puedes decir a una persona, tienes que sanar? Por ejemplo, personas pueden estar escuchando y dicen, yo quiero sanar, pero ¿cómo? Mira, yo creo que lo primero es aceptando que tienes un problema. Okay. Porque mucha gente no lo acepta. Segundo, mirando de frente ese problema y el miedo que da a mirarlo, porque el miedo no es que se supere, el miedo es una emoción que está para enseñarnos algo. Y es, con miedo y todo, ¿cómo lo busco? Y tercero, yo sí creo que hay que buscar apoyo y ayuda en muchas de estas situaciones. No necesariamente, si no quieres ir al psicólogo o terapéutico, puede ser seres humanos que desde la espiritualidad, pero tampoco el negarte el que, ay, Dios todo me lo va a curar. No, Dios te pone la gente hermosa y linda a tu lado que te puede ayudar, pero la única persona que se sana es uno mismo. A uno nadie lo sana, ni el psicólogo. Uno da herramientas. Yo siempre digo que en mi terapia, y se lo digo a todos mis pacientes cuando llegan la primera vez, le digo, yo soy facilitadora de un proceso. Pero el trabajo es tuyo. Me gusta. Es que, a ver, ¿cómo te obligo yo a ti a que te ames? ¿Cómo te obligo a que mires lo que no quieres mirar? ¿Cómo te obligo a que dejes un hombre que yo puede que desde aquí te diga, esto no sirve? No, es un proceso emocional. Es un proceso donde uno va aprendiendo y yo creo que de toda la vida. Aprendiendo a quererse, aprendiendo a amarse, aprendiendo, y no amarse desde simplemente lo mágico, sino el aprender, esta soy yo, soy una mujer dependiente emocional, ¿cómo hago para amarme? ¿Cómo hago para salir? Puede que uno tenga recaídas. Esto es como el alcohólico, ¿no? Que sabemos que el alcohólico no tiene cura.
y que todos los días tiene que decirse un día sin alcohol. Bueno, pues un día aprendiendo a conocerme y aceptarme como soy, y lo que no me gusta, estas sombras oscuras que no me gustan, pues hay que buscar cómo las empezamos a sanar. Es como hacer ejercicio. Dime tú si estoy correcta. Haces ejercicio para tener músculos. Poco a poco vas ganando esos músculos. Eventualmente, si dejas ejercicio, los músculos puedan que regresen. So, es como quizás a través de terapia, audios, haciendo cosas que te hacen feliz, buscando maneras que te agreguen, que tú sientas, ok, yo valgo, yo me quiero, pero todos los días, porque de repente un día puedes que no te sientes mal porque de repente perdiste una amiga, o perdiste un novio, o perdiste algo que no puedes dejar ir. Quiero hacerte una pregunta que me hicieron a mí, que yo dije voy a aprovechar que estoy con Claudia Campos para preguntarle a ella. Y la pregunta es, ¿por qué duele tanto dejar ir? Y no necesariamente una relación tóxica. Yo creo que esta persona hablaba de una relación que no fue de mucho tiempo, pero igual le dolió dejarlo ir. ¿Por qué duele tanto dejar ir? Mira, porque los apegos son normales. El apego emocional lo tenemos desde niños, ¿no? El niño chiquito se apega a su mamá o a su papá porque esa es la parte donde buscamos el vínculo afectivo, ¿verdad? Entonces yo creo que el apego emocional básicamente duele. Las despedidas duelen. Todos sabemos lo que es despedirnos de nuestro país y nuestra familia cuando nos vinimos para acá, y lo que lloramos seguramente, porque duele aún sabiendo que vas para algo mejor o que vas para algo divertido. Entonces duele, por ejemplo, ver crecer los hijos, el nido vacío cuando los hijos se van a estudiar o salen de casa, porque obviamente el amor lo hemos visto como desde una manera del apego. Y yo creo que por eso duele. ¿Puede también ser por expectativas? Porque tenés expectativas de que se haga algo más grande, o sea, que de repente te sea una relación, ¿verdad? Y no logró eso. ¿Eso duele también? Claro que duele. Mira, y de hecho los problemas de pareja mucho tiene que ver con las expectativas. En ese sentido, el que yo esperaba que mi matrimonio fuera así, o mi relación, o mi noviazgo, o esta persona. Entonces, obviamente, al ver que no es así y que se distancia, pues duele. Y lo que pasa es que también nos han enseñado a ver el dolor, Zoila. ¿No nos enseñaron a ver el dolor? A ver el dolor y aceptarlo. Yo sé que nadie puede decir, ay, qué rico vivo con dolor. Pues no. Pero el dolor es necesario en la vida para crecer. Tú aprendes de los momentos difíciles de tu vida, no de las fiestas. En las fiestas pasa sabroso. Es verdad. Pero los momentos difíciles son los que te han enseñado o a ser fuerte o no, o son los que te han llevado de pronto a una depresión, o los que te han llevado a cambiar de situación, de país, de estado civil, porque el dolor existe, y en la vida todo lo que se transforma y todo lo que cambia es un duelo, como cuando se nos muere alguien. Es un duelo que tenemos que vivir, que tenemos que aceptar, que tenemos que ver que nos está enseñando. Yo sí creo que en la vida todo es un aprendizaje, y todas las personas que pasan por tu vida, ya sea porque duran 5 minutos o porque duran años, son maestros que te están enseñando algo de ti, pero no nos han enseñado a mirar esos aprendizajes. Todo lo vemos desde lo bueno o lo malo. Porque él era malo. No. Este ser que te digo yo, que acompañó, que le doy las gracias porque me dejó este hijo maravilloso. Sí, si yo cuento la historia como la conté, pues uno dice, wow, no, qué difícil. No, es un ser que hoy digo, llegó a mi vida para enseñarme quién era yo en ese momento, para enseñarme lo dependiente, para enseñarme que necesitaba trabajar en mi autoestima, o si no, no sería la mujer que lucha hoy, porque todas estas mujeres aprendamos a ver eso. Qué linda forma de ver las cosas. Es como tener tu corazón mucho más liviano en vez de a guardar rencor y cólera hacia alguien más. Cuéntame acerca de tu movimiento que estás haciendo en el encuentro de mujeres y latinas USA. Sí, mira, realmente cuando yo llego a este país me encuentro también con un mundo que no me imaginé. Realmente como inmigrante sufrí todo lo que sufren los inmigrantes, ¿no? Desde la tristeza, el país, la comida, todo, ¿no? Sin embargo, encontré un nicho muy lindo en la comunidad inmigrante. Uno como inmigrante siempre te preguntan de dónde eres y tú dices tu país, ¿no? Soy colombiana. Pero yo hoy me siento tan latina.
Nunca me lo había imaginado. O sea, a mí en Colombia me preguntan, ¿tú de dónde eres? Nadie va a decir soy latina. Y encontré esta comunidad maravillosa donde empiezo como a unir miles de cosas que yo viví sin darme cuenta que eso es otra cosa. Tú terminas trabajando en cosas que de pronto necesitas sanar. Yo he pasado por todas las etapas de las cosas que yo trabajo. Desde mi movimiento con violencia doméstica, que comencé en la Clínica del Pueblo, y ahí se funda con otras compañeras el primer grupo que es Entre Amigas, que sigue siendo un proyecto lindísimo de la Clínica del Pueblo, que es eso, el ayudar a una mujer víctima de abuso y de violencia que diga no más. Hasta empezar también toda la parte de sexología y de sexualidad, que es donde hago mi doctorado, porque creo profundamente que el trabajo con el cuerpo, también porque trabajé muchos años en el Hospital Militar en Colombia con pacientes con cáncer y con mujeres con cáncer de seno, con mastectomía, y yo veía cómo todo esto resquebrajaba su sexualidad y sus relaciones de pareja. Todo eso me llevó a mí a estudiar, porque nunca me quedé con una sola causa, sino a investigar, estudiar qué otras herramientas puedo utilizar. Entonces todo eso es lo que yo he trabajado durante 28 años en este país. El trabajar con todas, hace 15 años, de hecho este año está de quinceañeras, el Círculo de Mujeres Latinas. Es un grupo que nos reunimos mensualmente con talleres diversos de sanación, de rescate de la niña interior, de hablar de la salud emocional y mental. Porque yo sí creo también que el balance de la vida y el éxito no es solo tener plata, sino también, si tú no puedes tener plata y no tener salud emocional y viceversa, entonces es un balance de las dos. Entonces, básicamente hace 15 años que se empieza a trabajar con el círculo, que empiezo también a hacer los encuentros de mujeres, que es la convención más grande que hay en el área para mujeres latinas, y fue creciendo tanto que también hace 5 años ya lo pongo como una fundación que es Latinas USA. Y Latinas USA es básicamente una non-profit que es más un movimiento de mujeres que sabemos lo que significa ser latinas en este país. Por eso Latinas USA. Me encantan. Tengo tantas más preguntas, pero yo sé que se nos está acabando el tiempo. Tenemos que tener una parte 2. Claudia, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieren saber más de ti, contratarte, asistir a uno de tus eventos de Latinas USA o el Encuentro de Mujeres? Mira, básicamente pueden hacerlo, pues tengo mi página, claudialcampos.com, también el de Latinas, latinas-usa.com. Pero bueno, básicamente en redes me encuentran como doctora Claudia Campos, y allí pues pueden mandarme mensaje de texto, o si quieres el teléfono donde me pueden realmente mandar un mensaje de texto, no solo para consulta, sino para también pertenecer a este movimiento de mujeres que es muy lindo y que ha crecido muchísimo en el área. Es el 240-426-3756. Invitarlas a todas a que se unan. Y Claudia, y alguien que ahorita está escuchándonos, que sabe que ha tenido una infancia difícil y que necesita sanar, ¿qué le aconsejarías tú, y nos vamos con eso, para que sane la niña interior que ella lleva dentro? Es que mira, y bueno, como tú dices, eso ya sería como tema de otro momento. El hecho de qué es lo que hablamos cuando hablamos de heridas de la infancia, y es que uno puede tener heridas que de muy niña te han causado lo que eres hoy como adulta. Heridas de abandono, de rechazo, de humillación, de injusticia. Entonces son heridas que si están ahí, que tú las guardaste internamente, se forman como un trauma. Y esos son los traumas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Es sana. El decir, aceptar que es parte de tu historia, pero ¿cómo aprendes a rescatar esa niña que todavía está necesitando de un adulto que la proteja y no de un adulto exterior? El adulto eres tú. Con el frío que se acerca, si tu calefacción no está funcionando bien, AP Home Improvement te puede ayudar. Son expertos en reparación e instalación, una empresa familiar y profesional con más de 20 años de experiencia sirviendo Maryland, Virginia y Washington, D.C. Quiero agradecer a todos mis patrocinadores, en especial a AP Home Improvement.